Hola, hoy en Todo de Mate estudiaremos definiciones importantes sobre la divisibilidad en los números enteros. La definición de divisibilidad establece que si A y B son dos números enteros, se dice que A divide a B si y solo si existe un entero C tal que B es igual a A por C. Esto se denota de la siguiente manera: A barra B, y se lee A divide a B. Entonces, simbolizando la definición anterior, se tiene que A divide a B si y solo si existe C en los enteros tal que B es igual a A por C. O expresándolo de otra forma, A divide a B si y solo si B sobre A es un número entero. El hecho que A no divida a B se expresa así, es decir, se tacha la barra. La expresión A divide a B o A barra B no solo significa esto, que A divida a B, también puede representarse o puede decirse que A es divisor de B, que B es divisible por A o que B es un múltiplo de A. Todas estas quieren decir exactamente lo mismo. Es decir, que existe un entero C tal que B es igual a A por C. Por ejemplo, 23 divide a 736, ya que 736 es igual a 23 por 32. También podemos decir que 105 es un múltiplo de menos 7, ya que 105 es igual a menos 7 por menos 15. O también podemos decir que menos 5 es un divisor de 85, ya que 85 es menos 5 por el entero menos 17. Como ven, en todas estas, todas significan que existe ese entero C tal que B es igual a A por C. Ahora veamos algunas observaciones importantes sobre la divisibilidad. Primero, el único múltiplo de 0 es 0, ya que 0 por cualquier entero es 0. También se tiene que un número A tiene infinitos múltiplos, los cuales son 0, más o menos A, más o menos 2A, más o menos 3A, y en general un múltiplo de A tiene la forma más o menos Q por A, donde Q es cualquier número entero. También de las dos observaciones anteriores se tiene que 0 es múltiplo de cualquier entero, ya que 0 es igual a 0 por A para cualquier entero A. Otra observación importante es que un número b distinto de 0 tiene una cantidad finita de divisores. Por ejemplo, considerar que A es un divisor de b. Esto por definición quiere decir que existe un entero C tal que b es igual a A por C. Ahora C es distinto de 0 ya que b es distinto de 0, por lo que el valor absoluto de C es mayor o igual que 1. Luego, multiplicando ambos lados de esta desigualdad por el valor absoluto de A, se tiene que el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de A por el valor absoluto de C. Pero ya que B es igual a A por C, entonces el lado derecho de esta desigualdad es igual al valor absoluto de B. Por lo que tenemos que el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de B. Y aquí, aplicando las propiedades de desigualdad de valor absoluto, tenemos que A es mayor o igual que menos el valor absoluto de B y menor o igual que el valor absoluto de B. Ahora no olvidar que A era cualquier divisor de B, es decir que lo que tenemos aquí es que cualquier divisor de B está entre menos el valor absoluto de B y el valor absoluto de B. Y ya que entre esos dos números hay una cantidad finita de enteros, se concluye que la cantidad de divisores de b pues es finita. Otra propiedad importante es que si A divide a B, entonces A divide a menos B, también menos A divide a B y menos A divide a menos B. Esto nos quiere decir que basta considerar la relación de divisibilidad en los números naturales. Por otro lado, también tenemos que todo entero b es un múltiplo de 1 y menos 1, lo cual pues se puede verificar fácilmente. Ahora resolveré algunos problemas que usan el concepto de divisibilidad. Lo que deseamos hacer acá es escribir a todo este número de la forma 4 por m, donde m es un número entero.
En este tipo de problemas, una técnica común es factorizar la expresión lo más posible. En este caso, primero se puede sacar el factor común n y se obtiene lo siguiente: n por n al cubo más 2n al cuadrado menos n menos 2. Luego notar que este es un polinomio, el cual podemos factorizar utilizando división sintética, por ejemplo encontrando sus raíces racionales. Y se puede obtener fácilmente que 1 es una raíz, por lo que aplicando división sintética, este polinomio se puede factorizar como n-1 por n cuadrado más 3n más 2. Todo esto multiplicado por la n que ya tenía la expresión desde antes. Igualmente, el polinomio n cuadrado más 3n más 2 se verifica fácilmente que se puede factorizar como n más 1 por n más 2. También otra técnica muy utilizada en este tipo de problemas en los que se nos pide probar la divisibilidad de una expresión por un número es considerar las distintas posibilidades del número n al ser dividido por este número 4 en nuestro caso. Entonces, aplicando el lema de la división, al dividir el número n por 4, este se puede escribir como 4 por k más r, donde r es un número mayor o igual que 0 y menor que 4. Así que vamos a considerar los distintos residuos que puede dejar n al ser dividido por 4. Primero, si n es igual a 4k, nuestra expresión, que es n por n-1 por n más 1 por n más 2, se puede escribir como 4k por 4k menos 1 por 4k más 1 por 4k más 2, donde notar que lo que hemos hecho simplemente es sustituir 4k por el valor de n. Ahora notar que aquí nos aparece 4k, entonces de este factor podemos sacar el 4 y así podemos escribir a toda la expresión de la forma 4k1, donde k1 es k por 4k menos 1 por 4k más 1 por 4k más 2. Luego, en el caso que n es igual a 4k más 1, sustituyendo en la expresión se tiene lo siguiente. En este caso, notar que de este factor se puede sacar el factor 4 de toda la expresión. Así se puede escribir como 4k2, donde k2 es igual a 4k más 1 por k por 4k más 2 por 4k más 3. Ahora, haciendo lo mismo en el caso que n es igual a 4k más 2, sustituyendo este valor de n en la expresión se tiene lo siguiente. Y ahora notar que de aquí se puede sacar el factor 4, por lo que toda la expresión se puede escribir como 4 por k3, donde k3 es igual a 4k más 2, 4k más 1, 4k más 3 por k más 1. Finalmente, en el caso que n es igual a 4k más 3, al reescribir toda la expresión se obtiene lo siguiente. Y ahora de este factor se puede sacar al factor 4, por lo que todo se puede escribir como 4 por k4, donde k4 es 4k más 3 por 4k más 2 por k más 1 por 4k más 5. Y así se ha terminado, pues se ha probado que para cualquier entero n, la expresión n a la cuarta más 2n al cubo menos n al cuadrado menos 2n es un múltiplo de 4. Como les mencioné antes, esta técnica de ver los distintos restos que puede dejar el número n al dividirse por el número por el cual queremos ver la divisibilidad es bastante común. Ahora veamos otro problema. Sea n un entero positivo. Se probará que 3 multiplicado por la suma de las primeras n potencias quintas es divisible por la suma de los primeros n cubos. Lo que se desea probar es que podemos escribir al triple de la suma de las potencias quintas como la suma de los cubos por otro número entero. Para esto se pueden usar las fórmulas de la suma de cubos y suma de potencias quintas. La suma de los primeros n cubos es igual a el cuadrado de n multiplicado por n más 1 sobre 2.
Y la suma de las primeras n potencias quintas es igual a 1/12 de n cuadrado por n más 1 al cuadrado por 2n cuadrado más 2n menos 1. Estas fórmulas pueden probarse por inducción. La fórmula de la suma de cubos es de hecho bastante conocida y se puede probar con inducción, al igual que la segunda, de la suma de las primeras n potencias quintas. De aquí se tiene que 3 por la suma de las potencias quintas es igual a 1/4 de n cuadrado por el cuadrado de n más 1 por 2n cuadrado más 2n menos 1. Y ahora, reescribiendo, podemos escribir los primeros tres factores de la siguiente manera, es decir, como el cuadrado de n multiplicado por n más 1 sobre 2. Y ahora notar que el primer factor es igual a la suma de los primeros n cubos. Y así hemos escrito al triple de la suma de las potencias quintas como la suma de los cubos por un número entero. Y así, utilizando la definición de divisibilidad, se tiene que la suma de los primeros n cubos divide al triple de la suma de las primeras n potencias quintas. Luego de la resolución de estos ejemplos, vamos a ver una proposición muy importante. Para esto, consideremos a los enteros n, x y y. La proposición nos dice que x y y tienen el mismo residuo al dividirse por n si y solo si x menos y es un múltiplo de n. Para probar esto, veamos la primera implicación. Primero, se asumirá que x y y dejan el mismo residuo al dividirse por n. Por lo tanto, podemos escribir a x como n por un número entero q1 más r, y a y como n por un entero q2 más r, donde r es el residuo, que notemos que es el mismo en ambos por la hipótesis. Así, al restar x menos y, se elimina r y nos queda que es igual a n por q1 menos q2. Entonces, ya que q1 menos q2 es un entero, por la definición tenemos que x menos y en efecto es un múltiplo de n. Para la otra implicación, suponer que la resta x menos y es un múltiplo de n, por lo que x menos y es igual a n por k para algún número k en los enteros. Ahora se aplica el lema de la división para dividir a y por n, por lo que se puede escribir a y como n por j más r, con r un número no negativo y menor que n. Ahora vamos a despejar a x de esta igualdad y se tiene que x es igual a y más k por n. Ahora, reemplazando y, se tiene que x es igual a n por j más r más k por n, es decir, n multiplicado por j más k más r. Y ya que r es no negativo y menor que n, entonces por la unicidad del resto que nos da el lema de la división, se tiene que r es el residuo al dividir x por n. Y así x y y en efecto dejan el mismo residuo al dividirse por n. Y por hoy esto ha sido todo aquí en Todo de Mate. Esperamos que hayan quedado claras las definiciones de divisibilidad, así como proposiciones importantes y observaciones importantes que debemos tomar en cuenta. Recuerda suscribirte al canal y compartir este video.